El compañero Nelson Herrera, secretario general del Frente Amplio en los Estados Unidos. Por favor, Nelson. El compañero Juan Dionisio, por favor, pase a la mesa directiva. La amiga, hermana y compañera del Frente Amplio en Yonkers, Sandy Peña. El compañero, amigo y hermano Ramón Martínez, por favor pase a la mesa directiva. Todos y todas, gracias por estar presentes en esta actividad del Frente Amplio, a todos nuestros amigos, compañeros y organizaciones que luego mencionaremos. Formalmente vamos a dar inicio a esta actividad escuchando en el día de hoy, quizá algunos lo van a escuchar por primera vez, del himno del Frente Amplio. Juramos firmeza y valor, principios de la lealtad, seguir las huellas del honor, hasta el faro de la verdad, motivación del porvenir, de la igualdad, justa razón. El Frente Amplio con su bandera verde, amarilla y radiante sol avanzará y junto al pueblo alcanzará dignidad, justicia y libertad. Alcemos todos nuestra voz, marchemos por el ideal supremo de la humanidad, de un mundo justo construir. Somos camino para andar, para crecer y conquistar. El Frente Amplio abre los surcos por el sendero de la unidad y siembra de amor, lucha y fervor, brillante luz, esperanza de juventud. El Frente Amplio con su bandera verde, amarilla y radiante sol avanzará y junto al pueblo alcanzará dignidad, justicia y libertad. Dignidad, justicia y libertad. Con nosotros están también presentes algunas organizaciones, varias organizaciones, las cuales las vamos a ir mencionando en el transcurso de la actividad. Por ejemplo, están con nosotros los compañeros de la Fuerza de la Revolución, encabezada por el compañero Ángel Vicioso. Están también una amplia comisión de los queridos activistas de la Marcha Verde en la ciudad de Nueva York, encabezados por el compañero Miguel Espaillat, Wilma Tamayo y Ramón Penson, a quien pedimos un fuerte aplauso. Todas y todos sabemos la importancia que ha significado la existencia en la vida nacional de Marcha Verde y la importancia que este movimiento ha significado para la movilización ciudadana. Ha roto el inamovilismo político y ha colocado el problema de la corrupción y otros temas en el centro de la demanda de la ciudadanía, lo cual es un logro. Hoy las cosas son diferentes y puede decirse que es a raíz del surgimiento de Marcha Verde, en el cual casi todos los que están aquí de una manera u otra han contribuido. Démonos nosotros un aplauso también.
También está presente con nosotros una amplia delegación de los compañeros de Patria para Todos, encabezada por José González, Cándida Armanza, Rafael Peña, el querido Fanfi, y Víctor Peralta, nuestro hermano del alma. Víctor, te queremos. Continuando con la realización de este significativo evento, el arte y la cultura nunca pueden dejarse de lado porque son amplios elementos de educación de las amplias masas. Y es un tema que en todas las reuniones se plantea la preocupación de retomar este activismo que ha sido abandonado por muchos de nosotros en los barrios de la capital dominicana, incluso hasta en el exterior, porque muchos de los que tienen largo tiempo aquí se acuerdan de la larga trayectoria del movimiento cultural y clubístico y de las organizaciones comunitarias en la organización de la comunidad dominicana y en la oposición contra el mismo gobierno de Balaguer y las demandas sociales de los dominicanos y dominicanas que están en el extranjero. Con ustedes vamos a dejarles en la presentación del gestor, artista, gestor cultural, dirigente del Frente Amplio, revolucionario a carta cabal, el compañero Dagoberto López Coño. Con ustedes. En principio, quien dijo amor no habló de guerra, ni mencionó que un hombre estrujaría la alegría de otros hombres. Nadie dijo en principio que las flores de todos los jardines serían patrimonio de unos cuantos, y la tierra y el mar y hasta el aire estarían fraccionados en latifundios. No fue ese el acuerdo. Romper los corazones más humildes y exhibirlos por todos los mercados. Hacer rodar la débil esperanza de los niños. No. En principio hablamos de un amor correspondido, no de una siembra solo alimentada por nosotros. Yo, un hijo del Caribe, precisamente antillano, producto primitivo de una ingenua criatura borinqueña y un obrero cubano, nacido justamente y pobremente en suelo quisqueyano, recorrido de voces, lleno de pupilas que a través de las islas se dilatan. Vengo a hablarle a Walt Whitman, un cosmos, un hijo de Manhattan. Preguntarán, ¿quién eres tú? Comprendo. Que nadie me pregunte quién es Walt Whitman. Iría a sollozar sobre su barba blanca. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, no pregunte por ella. Siga el rastro goteante por el mapa y su efigie de patas imperfectas. No pregunte si viene del rocío, o si tiene espirales en las piedras, o si tiene sabor ultramarino, o si el clima le huele a primavera. Ya no la busque. Tendría que pelear por ella hace siglos, hoy mismo, en un tiempo sangrante, redondo como el mundo, al filo de este viento que trepa a los tejados y golpea y que empuja y ladra y asesina. Hace siglos sembraron plomo y polvo ardiente en las mismas entrañas de una ciudad desnuda, y húmedas golondrinas y voraces palomas de piel emigraron entonces hacia el mar, y no hubo fruto maduro ni paz sobre los ojos desde aquel momento. Ese día golpeó el llanto en los portones. Desde ese día continúa golpeando, empapa las avenidas, se arrellena en los parques junto a todos los niños. Extiende sus dos alas
muerte automáticas. Oh ciudad, ciudad mía, golpeada por las olas, suspendida en la espuma, arrinconada tierra que palpita, mira aldabas de acero por los cuatro costados, y sobre ti la sangre, y sobre ti los credos, y sobre ti las botas, y sobre ti los perros, y siempre sobre ti siempre. Oh ciudad, ciudad mía, plantación de cadáveres, promontorio de cruces, Juan Pablo. En nuestra media isla tú pusiste en su sitio el agua, el aire, la tierra, la palabra, pero Juan Pablo, no podemos enterrarte porque no tenemos tierra, no podemos llorarte porque no tenemos agua. Hoy ni te respiramos porque el aire lo negocian los jueces ya vendidos. Hoy solo te pensamos porque la palabra cuelga en el museo. Y como todas las paredes son del amo, tu foto la clavamos en el grito. Pero aún a oscuras, una novia oculta, nos ponemos de acuerdo, porque los ojos no los tenemos en la cara, porque la luz no está en su sitio, pero nos queda una lámpara, la sonrisa de los niños. Ya ves, Juan Pablo, la noche no es tan larga, la mañana en el pecho no nos deja dormir, 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 no nos deja dormir. Muchas gracias, Roberto. Muy buena. Continuando con el desarrollo de nuestra actividad, cedemos la palabra al compañero Nelson Herrera, secretario general del Frente Amplio en los Estados Unidos, y quien va a presentar la biografía del compañero Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Nuestro conferencista nació en Baoba del Pinal, Nagua. Doctor en Derecho, abogado en ejercicio, maestría en Economía y Relaciones Internacionales, pendientes de tesis. Secretario General del Frente Amplio, delegado ante la Junta Central Electoral, profesor de la Maestría de Derecho Electoral del Instituto Policial de Estudios Superiores y adscrito a la Escuela de Ciencias Políticas de la UAS. Ha observado elecciones en los Estados Unidos, Turquía, Ecuador, San Salvador, entre otros países. Ha sido miembro del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, primer secretario general de la Comisión de los Derechos Humanos y consultor en maestría de dotación de actas de nacimientos, niños y niñas, del Sistema Escolar en Proyecto Nacional de Naciones Unidas, CONANI, el Servicios de Cooperación Alemán y para la Cooperación Holandesa, asesor de diferentes sindicatos en materias laborales y políticas, y político de pasión y profesión. Fue activo miembro militante del Club Gregorio Luperón. Él es nuestro secretario general del Frente Amplio, doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Gracias al compañero
secretario general del Frente Amplio de Nueva York, la presencia de todos ustedes me compromete a presentar una visión que es parte de la que tiene el Frente Amplio y la nuestra en términos particular. Y lo que hemos resumido, nosotros queremos expresar el agradecimiento de las organizaciones que hoy componen esta sala y que nosotros queremos compartir con ustedes algunas ideas, porque como me dijo un amigo, los dominicanos trabajan en Nueva York, pero viven en la República Dominicana. Es decir, que ustedes saben más que yo lo que yo les voy a decir. Quiero empezar con una frase con un anónimo que dice: la política es algo tan serio que no podemos dejarlo solo en manos de los políticos. Con esta frase quiero iniciar esta participación, pero antes mis agradecimientos a los compañeros y compañeras del Frente Amplio de los Estados Unidos y muy especialmente agradecerles la presencia de todos ustedes. Quiero compartir estas ideas, algunas de ellas las hemos analizado en el Frente Amplio y otras que la expreso a título personal. La conformación de lo que llamamos la democracia en nuestro país, conformado en la primera constituyente de 1844 y sus consecuencias futuras. La continuidad política del pensamiento burgués conservador y como este último se viste de ropaje liberal y progresista, pero en el fondo es conservador. Cómo este se recicla con sus tres objetivos iniciales: sin fe en el país, por eso dependiente, autoritario y corrupto. Y eso no solo fue en el siglo XIX y en el siglo XX, sino que está presente en el siglo XXI. La llegada del PLD al poder, ¿de mano de quién? ¿Hacia dónde conduce la nación? El control de las instituciones le ha permitido el control social y la estabilidad política para crear una clase mafiosa que explota a las grandes mayorías. La necesidad de una ruptura de masas que cambie todo lo que haya que cambiar. La necesidad de establecer una clara visión ideológica, económica y social, identificando con claridad cuáles son los enemigos del pueblo dominicano y hacia dónde debemos avanzar. La demanda por las rebajas de los combustibles y la lucha con la corrupción y la impunidad puede ser la chispa que prenda la pradera. El papel del Frente Amplio en ese proceso por el país que nos merecemos, el marco institucional, el modelo de salud, de educación, el modelo productivo, la seguridad social, el empleo, salario, con los valores de la Constitución como pacto fundamental. Sin pueblo sano no podemos construir nada. Sin educación de calidad y gratuidad, por lo menos en un nivel básico y en una sola dirección, se hace difícil construir el país próspero. Para tener seguridad, debemos acabar las mafias, la corrupción e impunidad. Entonces, necesitamos justicia independiente y sin privilegio. Las categorías igual salario por igual trabajo sigue vigente para garantizar la productividad y competitividad. El salario como un agente de desarrollo. Y finalmente es necesaria una gran unidad de propósitos para alcanzar el país que nos merecemos. Y una reflexión final: el futuro vendrá inexorablemente. No podemos cambiarlo, pero sí modularlo. Podemos prepararnos mejor para su llegada y que no nos tome desprevenidos. Esa era mi conferencia. Ya he terminado. Estos puntos que nosotros expresamos en síntesis
Son los 5 elementos que nosotros queremos compartir con ustedes. Y es lo que hemos dicho. La formación de la democracia en la República Dominicana es el mismo cuadro que se dio en el 1844. Pedro Santana era necesario para el asunto de la separación y de la lucha de la separación con Haití. Pero cuando se hizo el decreto el 30 de junio para conformar los constituyentes que hicieron la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, ninguno de los trinitarios participó en ese proceso. Los 32 constituyentes, 16 eran sacerdotes, 4 eran masónicos y los 12 restantes eran militares y empresarios, porque era un voto censitario y solamente ellos podían participar en las elecciones. Y los pocos comerciantes trinitarios estaban algunos presos y otros estaban fuera del país. Santana logró tener mayoría en el Congreso con un ciudadano muy parecido a Balaguer, y que en algún momento tenemos que estudiarlo por su permanencia en el tiempo. Y nosotros tuvimos 12 años luchando con el ejército haitiano, no porque el ejército haitiano quería. Ya en el 1851 el gobierno haitiano le ofreció un armisticio a la República Dominicana para un acuerdo de paz. Y en 5 oportunidades le ofreció ese armisticio, pero el gobierno de Santana y esta clase necesitaba recursos o dinero que le daba la guerra. Y era necesario mantener esa guerra con Haití. Pero no eran porque eran conscientes de crear una sociedad dominicana. Eran españolizantes porque querían convertirnos en una dependencia de España o una dependencia francesa. Y por eso, cuando el ejército haitiano en el 1856 decidió no intervenir más la República Dominicana, después de 16 batallas, ya en el 1861 el propio Pedro Santana estaba pidiendo la anexión a España. Y la primera constitución nuestra, que duró 10 años, fue reformada en el 1854. Prohibía la reelección. Prohibía la reelección y tuvo un acápite que, como estábamos en guerra, Santana podía durar 2 periodos. Y solamente duró 1. Porque ya en el 1848 aquí hubo elecciones y fue electo Manuel Jiménez. Lo que quiero significar es que Santana era una necesidad en ese momento histórico de la República Dominicana, pero la nación dominicana no se conformó con un pensamiento. El único pensamiento claro, preciso, era el pensamiento duartiano, que no se discutía en ningún sitio, porque el proyecto de constitución de Duarte del 16 de enero del 1844, eso se engavetó, porque Duarte y quienes lo defendían no pudieron tener espacio para expresar ese pensamiento. Llega la adhesión a España, viene la guerra de la Restauración, y el continuador pragmático de Pedro Santana se llama Buenaventura Báez, que su pensamiento era norteamericano y francés, y entonces la lucha contra España no era para la soberanía nacional, era para buscar una anexión o con Francia o con los Estados Unidos. Y cuando hizo un acuerdo en el 1864 para entregar la isla de Samaná, primero a los franceses y luego a los norteamericanos,
que se le impuso un acuerdo para la explotación minera en esa isla, con un acuerdo o en un contrato de más de 100 años, que luego Luperón lo derogó, procuraba empezar ese proceso de anexión. Y los compañeros de Luperón, incluyendo Ulises Herod y Horacio Vázquez, luego de la lucha de la guerra de la restauración, solo Luperón entendió que la sociedad dominicana necesitaba un proyecto. ¿Cómo que lo necesitaba el proyecto? Solo un proyecto de país, un proyecto de nación, y que como los dominicanos les gustaban ser muchos presidentes, que no era necesario tener 4 años de presidente, que lo que necesitaban eran 2 años de presidente, y por eso él duró 18 meses. Y los presidentes se elegían por 2 años, como se eligió el propio Lili, como se eligió el padre Meriño, como se eligió Ulises Espaillat por 2 años. No necesitábamos 4. Pero parte de esos guerreristas, incluyendo Lili, después se convirtieron en los continuadores jurídicos y políticos del pensamiento de Buenaventura Báez, y que era a la vez el pensamiento de Santana. Entonces Lili dura 19 años gobernando, es muerto, fusilado, viene el caos, viene la intervención norteamericana y viene el continuador más expedito del pensamiento de Lili, que se llamó Trujillo. Conocedor perfecto de la historia dominicana. Por eso, cuando en una entrevista en el 1959, un periodista norteamericano llamado Handler le preguntó qué iba a hacer de la República Dominicana después de su separación física, dio una respuesta certera: vendrá el caos y luego otro como yo. Porque había pasado eso con Santana, había pasado eso con Buenaventura Báez y había pasado eso con Lili. Vino el caos y luego vino Balaguer. Ese fue el caos después de la muerte de Trujillo. Ese fue el caos de la guerra de la restauración después del asesinato de Santana. Y entonces decimos, entre Trujillo, Lili, Buenaventura Báez y Santana, esas 4 personas en 108 años gobernaron 87. Y decimos, el promedio que duraban los presidentes en el siglo XVIII y parte del siglo XX eran 14 años, cuando no había caos. Y entonces nos preguntamos, ¿y en los últimos 57 años qué ha pasado hasta el 2018? Hace 57 años que mataron a Trujillo. Balaguer 23 años, Lionel 12 y este lleva 6. Y si le quitamos los 5 del caos después de la muerte de Trujillo hasta la intervención norteamericana, hasta el 1966, entonces nos quedan 52 años y 3 personas tienen 42. Entonces el promedio de duración de los presidentes ahora es 17 años, y en el siglo XIX y XX teníamos 14. ¿Cómo se ha conformado la democracia? ¿Por qué tenemos que hacer un análisis preciso de la historia para poder entender lo que está pasando ahora? Esa continuidad política de ese pensamiento que nunca en ningún momento ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa. Ese pensamiento de Duarte jamás ha podido tener cabida en la sociedad dominicana. El único pensamiento coherente, preciso y defendido por él y por algunos
Eso no dice que la continuidad jurídica de Balaguer es el PLD y la continuidad jurídica de Trujillo es Balaguer. Y entonces así está Lili, después Buenaventura Báez y Santana. Y entonces decimos, ¿y cuál es el cuadro ahora? Yo le digo, ¿de qué mano llegó el PLD al poder? De mano de Balaguer. ¿Y qué hizo? Para que podamos entender este partido, tenemos que leer a Juan Bosch, sobre todo dos libros fundamentales de él que se llaman La dictadura con respaldo popular y El pentagonismo, fase superior del capitalismo. Dos distorsiones marxistas de un análisis político de una república que él pretendaba gobernar. Entonces el PLD, fundamentado en ese concepto histórico del autoritarismo, de la corrupción, como decía, y la poca fe en la nación, han empezado a construir una nueva nación, mucho más peligrosa que la que presentó Santana, mucho más terrible de la que miró Báez, mucho más difícil de la que pensaba Lili, mucho, pero por mucho, por encima de lo que tenía Trujillo. Y no vamos a decir ni siquiera lo de Balaguer. A todos lo dejó atrás. ¿Qué ha hecho? Llegó en el 1966 y el primer propósito bien definido fue el control social en los barrios. Recuérdense aquella frase de Leonel Fernández, pagar para no matar. Juan José Ayuso lo recoge en un libro excepcional. Se metieron en los barrios, desbarataron los clubes cuando no pudieron controlarlo, los grupos de madres, las organizaciones deportivas, legalizaron el microtráfico y pusieron a los jóvenes que no estaban con el PLD en una situación terrible y de control social. Lo que vivió la juventud y lo que vive ahora, 16.000 jóvenes entre 16 y 29 años han muerto a manos de la policía o a manos del narcotráfico y no estamos en guerra. Datos oficiales. Entonces, Fiscalía Barrial, con bono gas, bono luz, bono estudiantil y otras instituciones se adueñaron de los barrios. Más el microtráfico para fines electorales. Y por eso en la capital no hay lucha. Y en los grandes centros urbanos no hay lucha. Resuelto eso, ¿para dónde miraron? Miraron para los grandes empresarios y para el comercio, a crear la base económica que le diera permanencia en el poder, bajo la extorsión y bajo las mafias. Se aliaron, desbarataron el aparato productivo nacional que ya venía demasiado débil y crearon unas empresas, una compañía, un país de exportación, perdón. Y los exportadores son ellos, el comité político del PLD. Y los grandes empresarios y tradicionales empresarios, Vicini, Pepín Corripio, Alcalá y esa cosa, tuvieron que aliarse a ellos y negociar con ellos, porque tienen una institución que se llama Impuestos Internos y la Dirección de Aduana para doblegarle el pulso a todo aquello que no se alía al PLD. No es un partido que se puede jugar. Lograron dos patas: control social, control económico. ¿Miraron para dónde? Medio de comunicación. Entonces empezaron a controlar los medios de comunicación. Periodistas, 3.500 millones de pesos de la nómina pública solamente para pago de periodistas. Sin eso, pagarle a las grandes empresas
los anuncios del gobierno y a otras instituciones. Y no solamente eso, están creando una radio comunitaria para tener una emisora en los 158 municipios, en lo que le llaman emisora comunitaria y de educación comunitaria. Control de los medios para manejar percepción, para manejar ideas y para implementar ideas. Le faltaba una pata de las 4 que tienen una mesa. ¿Y cuál era? Los partidos políticos. Y allá cogieron. A todos lo han dividido o lo han infiltrado. A todos, incluyéndonos a nosotros. No hay uno que se le ha salvado. Dividieron el Partido Reformista bajo el control de la justicia. Entonces te llevamos a la justicia si no te alineas con nosotros. El PRI, el PRD, no hay uno. Yo quisiera que alguien me diga uno que no ha tenido problema de los partidos, que el PLD no haya incidido en ello. Le meten gente ahí, con el control de la Junta y del Tribunal Superior Electoral, con el control de la justicia, el control sobre todo de la justicia penal en las grandes urbes, Distrito Nacional, Santiago, San Francisco, San Juan, Samaná, toda la Romana. Lograron el control penal y de la justicia y entonces tienen el control total de la sociedad dominicana. El control total. Ahora, ¿cómo derrotamos eso? ¿Qué hacer para derrotar eso? Yo creo que sí, que podemos derrotarlo. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. El PLD gobierno es el principal obstáculo para el desarrollo de la democracia en la República Dominicana. Y eso hay que entenderlo. Y eso hay que comprenderlo. Y hay que buscar la forma de derrotarlo. Marcha Verde, y hay que seguir insistiendo y hay que resaltarlo, logró imponer el tema de la impunidad y la corrupción como una preocupación en la sociedad dominicana. En el 2008 ese tema en las encuestas tenía un 5%, en el 2012 tenía un 10% en las encuestas, y en el 2004 eso no se hablaba de corrupción en las encuestas. Hoy las encuestas están diciendo que un 42%, un 38% de la gente está preocupado por el tema de la corrupción y de la impunidad. Entonces, ese es un elemento. Yo le acabo de entregar a Wilman ahora datos de ayer reciente que me acaban de llegar de actos de corrupción. Y eso es todos los días. Ustedes acaban de ver lo que acaba de pasar con lo que vendieron todo el barrio de los Tres Brazos, que lo acaban de liberar ahora. Entonces, el tema de la corrupción es un tema importante. Y el otro tema importante es el tema de los combustibles, porque es un tema sensible. Y ese tema yo lo conozco, porque lo hemos trabajado. ¿Ustedes creen que es posible? Para que ustedes sepan que no ni siquiera ya es el PLD para nosotros concluir. En la República Dominicana se consume de 38 a 41 millones de galones solo de GLP todos los meses. De esos 38 a 41 millones de GLP, hay 17 y 21 pesos por cada galón que no va al gobierno, va a dos empresas que se llaman Costa y Gonza, de dos empresarios, vinculados ambos políticamente al PLD y a los Vicini. Esos son 1.700 a 2.000 millones de pesos todos los meses que no va al gobierno, que va al bolsillo de esos empresarios. Y la pregunta es, ¿esos empresarios quieren que el PLD salga del poder? El Banco Popular, datos del Banco Popular, en el 2018, después que pagó los impuestos a sus empleados, se ganó 17.5 millones de pesos todos los días, los 365 días del 2017. ¿Esa gente quiere que el PLD salga del poder? La pregunta es, ¿esa gente van a aportar para que el PLD salga del poder? 11 empresas
reciben 10.000 millones de pesos todos los meses de gasoil subsidiado, incluyendo la Barrigol, que recibe 1.000 millones de pesos. Esos grupos no quieren que el PLD salga del poder. Entonces, el tema de los combustibles es un tema sensible, y las manifestaciones y las luchas pueden empezar a prender la chispa que rompa la pradera. Y con esto quiero concluir con propuesta concreta. No es solo el PLD gobierno, es que hay que enfrentar, y el Frente Amplio tiene el reto de enfrentar a una clase burguesa, capitalista, de grandes empresarios que se ha adueñado del país y de la política, y a la que el PLD le sirve. Esa clase burguesa, la República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados, no necesita grandes empresas, necesita pequeñas y microempresas. La economía, una de las economías más sólidas del mundo se llama la economía alemana. El 87% de sus empresas son familiares, pequeñas empresas, y funciona de la siguiente manera. ¿Cuántos euros tú te ganaste este año? 1 millón de euros. ¿Cuánto empleo va a crear? Ninguno. Pues entonces tiene que darme 900.000 y coge 100.000, porque nosotros, el Estado, sí va a crear empleo con esos 900.000. Por eso la tasa de desempleo en Alemania es de la más baja. Estoy poniendo un ejemplo de un partido capitalista. La República Dominicana necesitamos que los partidos reconocidos empiecen a decir que hay una clase, que hay que romper con ese pensamiento que se instauró en el 1984 y que está muy sólido ahora, y que hay que plantearse un nuevo pensamiento. Pero hay que decirlo claro, no se puede ocultar, porque por ocultarlo, porque nos afecta, entonces los que han estado en el poder han tenido que conciliar con esa gente. Y un gobierno no se derrota tan fácil. Un gobierno se derrota con política, con masa y con fuerza. Porque en la República Dominicana, y yo voy a decir con toda la responsabilidad porque creo en eso, en la República Dominicana hay que crear una estabilidad política que ponga a pensar a los grandes empresarios que no pueden seguir con el PLD en el poder, que tiene que haber un cambio. Y esa inestabilidad política tiene que darle a la movilización popular y una gran unidad en el pueblo dominicano. Pero esa unidad, esa movilización tiene que darse con propuestas. El Frente Amplio tiene que plantearse la necesidad de una gran movilización, como dice su propuesta política. Movilizar y unir al pueblo por la conquista del país que nos merecemos. Y ese país que nos merecemos, nosotros lo condensamos en 5 elementos y una reflexión. Los valores de el PLD ha roto los valores de la Constitución. Es correcto. Es correcto lingüísticamente, políticamente y legalmente decir que en la República Dominicana hay una dictadura constitucional. No es descabellado decir que hay una dictadura constitucional, porque los valores, los conceptos de dictadura constitucional se dan en la República Dominicana porque no hay separación de poderes. El PLD gobierno controla la justicia, controla el Congreso, controla todos los poderes públicos, absoluto, y hace lo que él dice. Entonces en la República Dominicana hay una dictadura constitucional, y esa dictadura constitucional hay que romperla creando una constituyente por voto popular que le devuelva al pueblo la separación real de los poderes y la participación del pueblo en la decisión. Y eso tenemos que hacer obviamente con masa y con votos, porque los votos es el único espacio que nos iguala a nosotros con todo el mundo. Es la expresión más igualitaria
que existe ahora en la universidad, votar, porque el voto vale para todo el mundo igual. El hecho de votar. Yo no estoy diciendo si lo cuentan bien o no. Estoy diciendo el hecho del voto, que vale para el rico, para el pobre y para todo el mundo. Entonces, con voto que debemos de hacer los cambios en la República Dominicana en estas condiciones históricas. Entonces, pero esos votos tienen que llevar a una modificación constitucional y desmembrar todas las leyes que ha impuesto el PLD de gobierno que financian la corrupción y ponen la impunidad. Entonces necesitamos una renovación de todas las instituciones públicas en la República Dominicana. Necesitamos un nuevo criterio de educación en la República Dominicana. Fíjense, estamos discutiendo, señores, en el Congreso de la República, en pleno siglo XX, si se lee o no la Biblia en las escuelas en la República Dominicana. Y la política no es ciencia. Y no hay que usar la herramienta de la ciencia para hacer política. Y en la República Dominicana estamos discutiendo eso. Ahora, hoy. Es decir, al concepto de Dios, patria, libertad, y por eso le decimos que hay una ruptura, era correcto porque de los 32 constituyentes que había en el 1844, 16 eran curas y 4 masones. Entonces, obviamente pusieron una Biblia y el concepto de Dios, patria, libertad, que era un concepto incluso duartiano que lo traía de Cataluña. Porque en ese tiempo, como el rey español estaba preso en Francia, entonces la gente estaba pidiendo Dios, patria y libertad. Y nosotros tenemos eso de hoy y ahora estamos profundizándolo con la lectura de la iglesia, con sanciones. Entonces nosotros necesitamos una educación que esté en una sola dirección, la pública y privada, que procure pensar y construir inteligencia y romper la contradicción que existe de los grandes acontecimientos y conocimientos que se están produciendo en la humanidad y lo poco que hacemos los dominicanos para ponernos a tono con esos conocimientos. Y queremos poner que sea la Biblia la que nos procure esos niveles de conocimiento. Entonces nosotros necesitamos una reforma de educación real, concreta y profunda. El sistema de salud en la República Dominicana, señores, eso de pensiones y lo que vamos a los hospitales. Yo soy funcionario público, yo soy regidor. Y como regidor, yo dije, lo que dice la ley es que yo tengo que estar en Senasa, yo no puedo estar en Humano, porque cuando en mi oficina yo estaba en Humano. ¿Usted sabe qué pasó? En la sala capitular, el único regidor de 37 que tiene Senasa soy yo. Y cuando vamos a discutir los seguros, a Senasa no le invitan, pero sí a Humano, porque todas las instituciones públicas tienen una mafia con Humano. Y a mí me toca un seguro de que premium. Y digo, no, porque la ley dice que yo tengo que estar en Senasa, porque los funcionarios públicos, la ley 87.1.01 establece que los funcionarios públicos tienen que estar en Senasa. Y yo lo que tengo es Senasa. Tuve que esperar un año para salirme de Humano en el Consejo de Regidores. ¡Un año! Pero el ayuntamiento tiene un acuerdo con Humano, como tienen todas las instituciones públicas con Humano. Porque Senasa no da dinero. Y tiene el mejor seguro el de Senasa. Entonces, nosotros necesitamos tener salud. Porque un pueblo enfermo, ¿para dónde va? Y en la República Dominicana es lamentable el sistema de salud. Porque no hay un sistema. Los médicos se requieren para evitar que la gente se enferme. En la República Dominicana ese es un sistema curativo. Tú tienes que estar enfermo por ahí al médico. El médico no sabe de salud. En la República Dominicana los médicos no saben de salud. Son especialistas en enfermedades. Y nosotros necesitamos médicos que sepan de salud. Como los chinos contrataban un médico. Y si tú te enfermabas lo despedían. ¿Por qué te contraté? Para que me mantenga la salud. No para que yo me enferme. Entonces necesitamos un nuevo criterio de la práctica y del ejercicio de salud en la República Dominicana.
El problema de la seguridad. La seguridad tiene un componente que tiene que ver con la corrupción y la impunidad. Si acabamos la corrupción y la impunidad, vamos a tener seguridad. Porque los dominicanos no tienen opción. Señores, la cárcel dominicana, la Victoria, y yo soy abogado penalista, no ha podido entrar al sistema carcelario, al nuevo modelo del sistema. ¿Ustedes saben por qué? Porque solo los 8 teléfonos que hay en la Victoria producen $1 millón de pesos mensual para el coronel o el general que está ahí en la Victoria. Solamente para tú hacer una llamada. Entonces, por eso ese sistema no puede entrar. Tiene 10 años el nuevo modelo penitenciario y la Victoria no entra. La que más recluso tiene. Entonces, entonces te llaman de la Victoria y te chantajean y te piden tarjeta los presos. Y de ahí se organizan secuestros, bandas y todas esas cosas. Lo mismo le dice la policía. Pero hay el narcotráfico, señores. Revisen los periódicos. Una semana antes de yo venir para acá, yo me puse a revisar los periódicos. En una semana, dicen las autoridades, decomisaron 2.733 kilos de cocaína. ¿Cuánto pasaron? Entonces, tenemos un Estado fallido. Un Estado que está podrido en términos de corrupción. ¿Ustedes saben cuánta banca hay en la República Dominicana? 162.000 bancas, dice Hacienda. Ilegales solamente 40.000. Dice la misma Hacienda que el Estado deja de recibir 5.000 millones de pesos anuales porque no puede registrar las bancas ilegales. Pero ¿saben dónde están todas? ¿Ustedes saben cuántos sorteos se hacen en la República Dominicana? Desde la 1 de la tarde a las 11 de la noche, 55. 55. Yo no hablo mentira. ¿Cómo más siéntense a escucharlo? 55. Tienen una de aquí de Nueva York. Y tienen una de ¿cómo que se llaman? Los signos zodiacos. Hay una de los signos zodiacos. Óyeme. La sociedad dominicana la están llevando a una desesperación porque la gente anda buscando un peso para ir a jugarlo. Ya la familia está destruida porque tú le dejabas al hombre o a la mujer un dinerito y entonces una parte de eso para jugarlo. Las personas que trabajan en casa de familia se van a jugar a la banca porque hay una banca en cada esquina. Entonces están destruyendo los valores de la sociedad, los valores de la nación, los valores que dice la Constitución. Y finalmente, para atacar la corrupción, la impunidad, necesitamos una justicia independiente y justa. Pero para que la República Dominicana progrese y se desarrolle, necesitamos empleo productivo. Hace 60 años que se decía que la República Dominicana, solamente el Valle de la Vega, podía producir alimentos para mantener 20 millones de personas. Ese valle se está urbanizando hoy, igual que el Valle de San Juan. Nosotros podíamos ser, por nuestro nivel de productividad y por la calidad de la tierra que tenemos, ser grandes y productores agrícolas para todo el mercado del Caribe. Pero tenemos un déficit en la balanza comercial, porque tenemos que producir dólares para poder comprar todo lo que tenemos, con una mafia que es importación. Entonces necesitamos salario. La República Dominicana tenemos el mismo nivel de salario que teníamos en el 1991. Según el quintil, el último quintil del Banco Central, la canasta familiar más pobre se hace con 24.000 pesos. Y el salario promedio del 87% de los ciudadanos dominicanos ronda de menos de los $300. Hay 7 salarios en la República Dominicana.
y el mayor de ellos es de 14,000 pesos. ¿Eso cuántos dólares son? 300 y pico de dólares, ¿no? Entonces, ante una sociedad que no tengan buenos salarios, no puede haber competitividad. Porque los empresarios dominicanos, apoyados por el gobierno, quieren explotar la producción humana y no pagarle buenos salarios. Cuando ellos mismos se benefician, el problema del salario no es verdad y que crea inflación. Mientras más salario tú ganas, más invierte, más productividad, más compra, más crecen las empresas. Pero la miopía no la hace ver eso. Porque el gobierno, porque la mayoría de las empresas no le interesan vender porque están subsidiadas por el gobierno. Porque el gobierno le da el dinero que ellos necesitan. Allá hay como 17 leyes, incluyendo leyes de zona franca, leyes fronterizas, leyes de subsidio que no pagan impuestos de aduana, para darle facilidades al CONEP. Que eso hay que denunciarlo. Compañeros, ese es el cuadro que presenta la República Dominicana y como yo les decía, el tema es electoral y unitario. Vamos a tener elecciones porque en la República Dominicana, en los últimos 50 años, inexorablemente, nunca ha dejado de haber ni pelota ni selecciones. Y eso va a seguir por mucho tiempo. Preparémonos para ello, organicémonos, vamos a unirnos y vamos a construir una gran alianza electoral con propósito claro, con coherencia política, con claridad ideológica y con acciones programáticas para construir la República Dominicana que Duarte soñó y que se merece que esta generación la podamos construir. Muchas gracias.